Hola, mi nombre es Bansis Roda, ella es Martina Tula y ambos formamos parte del equipo de coordinación del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Si ya fuiste un modelo o sabés lo que son los modelos y las Naciones Unidas, salta el video hasta este minuto. Si no es tu caso, por favor, quédate en el mismo. Como ustedes sabrán, los países no están solos en el mundo, se encuentran en continentes y a su vez forman parte de un esquema internacional constantemente en avance en respecto a su globalización. ¿Qué significa esto? Que los países deben acordar con otros para cuestiones tan importantes como la paz, la seguridad, la economía y muchas otras cuestiones. Es por eso que luego de la Segunda Guerra Mundial y de sus trágicos acontecimientos, los países acordaron firmar un documento llamado la Carta de San Francisco. Mediante este establecieron la creación de una nueva organización conocida como la Organización de Naciones Unidas. En la actualidad, esta cuenta con más de 193 estados parte y además cuenta con la presencia de 2 estados observadores. Es de suma importancia para el desarrollo de las relaciones internacionales. Y en este sentido, la misma organización está dividida a su vez en órganos como la Asamblea General, como el Consejo de Seguridad y muchos otros que estarán presentes en el encuentro de Naciones Unidas del programa Uniendo Metas de la organización Conciencia. En esta ocasión les venimos a presentar el Consejo Económico y Social. El ECOSOC, o Consejo Económico y Social, es el principal órgano de debate que se encarga de resolver las problemáticas que afectan cosas tan importantes como la economía que mueve el mundo y la sociedad que la conforma. Este órgano está integrado por 54 Estados miembros separados en distintos grupos regionales como África, América, Asia, Europa y otros. Esta diversidad en este órgano nos enriquece muchísimo el momento del debate, de deliberación entre los delegados, que puede concluir en una resolución que inste al desarrollo de todos estos países a nivel socioeconómico. El tópico del Consejo Económico y Social en este encuentro será sistemas penitenciarios, situación en cárceles, reincidencia y reinserción laboral. Este es un tópico de gran importancia en la actualidad y revela la necesidad de que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas pueda implementar las políticas necesarias, en primer lugar para evaluar la situación de los sistemas penitenciarios alrededor del mundo y en segundo lugar para resolver en todos aquellos casos en los que no se estén cumpliendo las garantías, por ejemplo, establecidas en leyes internacionales que nombraremos más tarde. Ahora vamos a pasar a explicar distintos aspectos importantes que tienen que saber al momento de estar en un modelo, estar en un órgano de debate y principalmente del ECOSOC. Algo muy importante es el rol del delegado. El rol del delegado es una persona que está ahí en representación de un país. Por eso al momento de hablar no nos referimos desde el yo. Yo Francia o yo Japón, sino es nosotros. La delegación francesa, la delegación japonesa. ¿Por qué? Porque están en representación de todo un país detrás de ustedes y tienen que hacer saber sus valores a través de lo que están diciendo. Las cosas que tienen que hacer siendo delegados son proponer ideas, debatir entre ustedes, negociar y el principal punto es debatir y redacción del documento en caso de este órgano. La redacción del documento es para tener ya, después de haber debatido, haber compartido ideas, haber dicho cada uno lo que tiene que decir, haber deliberado, se lo escribe en un documento para tener exactamente plasmado cuáles son las ideas que van a tener para la resolución de este tópico. El rol de las autoridades es muy importante al momento de debatir. Ellos son los moderadores de todo el debate y ayudan a dar la palabra a los diferentes delegados. Hay distintos tipos de autoridades. La más importante es la mesa de presidencia, integrada por un presidente, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo. Ellos están presentes en las instancias más formales del debate y con ellos se utiliza el diálogo triangular, principalmente dirigiéndose al presidente de mesa. En segunda instancia están los consejeros de procedimiento. Los consejeros de procedimiento van a ser fundamentales en el momento de los grupos regionales, ya que ayudan a cada grupo diferente a organizarse en el momento de hablar. Es una instancia más informal, son mucho más cercanos a ustedes como delegados y a ellos les puede hacer consultas sobre la dinámica. En tercera instancia están los secretarios adjuntos. Los secretarios adjuntos están presentes en el recinto cuando todas las delegaciones están juntas, no separadas por grupos regionales, y a ellos se les puede hacer consultas sobre el tópico y contenidos. Y por último están los ujieres.
Los UJIR están integrados por los chicos más chiquitos del modelo, pero siguen siendo una autoridad y hay que tenerles el debido respeto. Su trabajo es más o menos como unos secretarios de los delegados. Los asisten al momento de que necesiten agua o les pase algo a ustedes personalmente. Fuera del modelo se le avisa al UJIR y el UJIR lo hace pasar para nosotros, coordinación, y en el momento de ayuda. Les puede dar agua, los acompaña al baño, les da caramelos, etc. Como habíamos nombrado con anterioridad, hay un diálogo muy específico que se utiliza con mesa de presidencia. Este es el diálogo triangular. El diálogo triangular consiste en que el delegado habla con la comunidad internacional a través de mesa de presidencia. Es decir, le pide permiso para utilizar la palabra. Se utiliza una frase muy particular que es: señor presidente, por medio de su investidura, me gustaría hacer uso de la palabra. Esta frase puede variar mientras siempre se le tenga tremendo respeto a mesa y pida el permiso para hablar. Después de decir esta frase, el delegado va a tener que esperar que mesa diga proceda para seguir hablando o utilizando la palabra, diciendo la idea que tenía compuesta, etc. Este diálogo se utiliza solamente en presencia de mesa cuando mesa está moderando el debate. A veces puede estar en presencia del adjunto y lo estará moderando él. Cuando mesa está moderando el debate es obligatorio el uso del diálogo triangular. En este órgano el debate se divide en 5 instancias diferentes que vamos a pasar a explicar a continuación. La primera instancia del debate es el tratamiento por comisiones. En este momento, las delegaciones se separan en grupos regionales y pueden proceder a formular discursos grupales y a debatir lo que les concierne al mismo grupo regional. Recordemos que los mismos son el grupo regional asiático, el grupo regional europeo, el grupo regional americano y el grupo regional africano. Además, los países pertenecientes al continente de Oceanía suelen estar integrados en el grupo regional europeo. Es muy importante que en esta etapa del debate puedan sentar las bases y hablar con el resto de países pertenecientes al grupo regional del país que les toque. Una lista completa de los países que integran cada grupo regional estará disponible en la descripción de este video. La segunda etapa del debate es el debate general. En la misma se hará exposición tanto de los discursos grupales como de los discursos individuales. Es muy importante que para poder llegar al modelo presenten ustedes lo que se conoce como documento de posición, que veremos más tarde, pero que sin embargo, a modo introductorio, se trata de un documento en el que deberán plasmar la posición de su país. Este puede responder a la estructura de un discurso y seguramente sea lo que ustedes lean en esta instancia del debate. Primero se le da prioridad a los discursos grupales, es decir, aquellos que han sido redactados de manera conjunta en la instancia anterior del encuentro, y luego se procede a leer los discursos individuales. Deben saber que ustedes tienen derecho, aunque no obligación, de someterse a preguntas que en el lenguaje diplomático es conocida como interpelaciones. Estas pueden formularse tanto por parte de delegados como por parte de la mesa de presidencia, aunque esto último no es tan común, salvo en el momento de defender el anteproyecto de resolución. Esta es la etapa más amplia del modelo, más extensa, en la cual ustedes deben estar preparados no solamente para pasar a leer ese discurso, sino también para responder ante todas las posibles consultas o intervenciones que realicen los demás delegados en relación a la delegación y al país que ustedes representen. En tercer lugar, una vez ya están planteadas todas las posturas, tanto grupales como individuales, y ya ha tenido suficiente tiempo la comunidad internacional, que es otra palabra que deben conocer, cuando hacemos uso de la palabra comunidad internacional nos referimos a la totalidad de países al menos presentes en el órgano en cuestión. Entonces se procede a la tercera instancia del encuentro, conocida como consultas oficiosas. En este momento ustedes serán responsables de redactar los 2 documentos que deberán realizarse durante los días de encuentro. Estos son el anteproyecto de resolución y el informe preliminar. Ambos documentos serán redactados por comisiones distintas, aunque pueden estar integradas por los mismos países. Podría decirse que el documento más importante que se redactará en esta instancia es el anteproyecto de resolución, ya que el mismo contiene todas las disposiciones que serán acordadas por el Consejo Económico y Social para dar una solución al tema planteado. En esta instancia del debate, generalmente se suelen agrupar los grupos regionales, de tal manera que, por ejemplo, podrían unirse el grupo regional europeo y el africano y presentar de forma conjunta un anteproyecto de resolución para el tópico dado. Una vez hayan sido remitidos tanto los anteproyectos de resolución como el informe preliminar, las autoridades elegirán uno y se procederá a la cuarta parte del encuentro.
La misma es el debate particular. Una vez ya haya sido defendido este anteproyecto en la instancia anterior, se procederá a la realización de enmiendas al mismo. Las enmiendas son básicamente un instrumento que permite que los estados puedan agregar, modificar o suprimir partes del anteproyecto seleccionado. Luego de esta instancia se procederá a la quinta instancia del encuentro, que es el plenario, en el que participarán de una sesión conjunta tanto los embajadores de la Sala de Tratados Internacionales, los delegados de la Asamblea General, como los delegados del Consejo de Seguridad, como los delegados del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Respecto a lo que mencionábamos anteriormente sobre los documentos, quédense tranquilos que los mismos ya van a ser explicados en detalle en futuras capacitaciones. Lo que tienen que quedarse es que el documento de posición es fundamental para el desarrollo del debate y que probablemente sea muy parecido al discurso que ustedes dan al estrado. Es muy importante también que estén atentos y cumplan los plazos estipulados por la coordinación del evento para que puedan asistir al día del encuentro en condiciones. Ya finalizados estos conceptos introductorios sobre las instancias del debate, vamos a hablar de algo muy importante para el desarrollo del modelo, que son estos elementos. Por un lado, la oratoria, la negociación, la estrategia que vamos a tener como delegados, y por otro lado, una aproximación al derecho internacional. No se asusten si estos conceptos les parecen avanzados, quédense tranquilos que la vamos a explicar de una manera muy sintética y didáctica. Como mencionábamos al principio del video, los países no actúan solos, actúan en concordancia con el resto de países. Cabe destacar que están sujetos a distintas obligaciones y derechos con los otros países. ¿Qué significa esto? Que tienen que adecuar tanto sus leyes, sus normas, como sus acciones a ciertos principios y valores comunes que han sido establecidos justamente para mantener la paz, la seguridad y la buena relación entre los estados. Este es un mundo globalizado, un mundo en que las consecuencias de un solo país pueden generar una desestabilización a nivel mundial. Si de golpe resulta que, por ejemplo, en la República del Congo existe un conflicto como una hambruna, muchos países desarrollados que dependen del cobalto, que es un mineral, se verían afectados. Los precios, por ejemplo, de las baterías o de los autos se dispararían, por lo que es necesario que un país actúe en concordancia con los otros para mantener una estabilidad, que por supuesto muchas veces no ocurre. Pero lo que tienen que saber es que existen muchas obligaciones a las que los estados deben someterse. Esto es conocido como derecho internacional. El derecho internacional abarca todas estas normas que deben cumplir los estados y cada acuerdo, pacto, convención, que son palabras que van a escuchar muy a menudo en estas capacitaciones, pueden resumirse con la palabra instrumento jurídico internacional o instrumentos del derecho internacional, instrumentos internacionales, cualquiera de esas palabras indistintamente. El ejemplo más claro del derecho internacional es la firma de la Carta de San Francisco o Carta de las Naciones Unidas. Yo les recomiendo que ustedes, no les digo que se lean la Carta de las Naciones Unidas, pero que sí googleen preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, que incluso está en el link que adjuntamos abajo en la descripción del video o que tienen acá. Esta Carta de las Naciones Unidas, que en un principio fue firmado por unos pocos estados, actualmente cuenta con la ratificación de 193 países miembros, más 2 estados observadores que son la Santa Sede y la Organización para la Liberación Palestina. En este sentido, todos aquellos que la han ratificado, es decir, prácticamente la totalidad de países del mundo, se compromete a seguir esa serie de acuerdos. Esto es muy relevante porque si existe un incumplimiento a alguna de esas disposiciones, la comunidad internacional, el resto de los países, puede y debe tomar cartas en el asunto. En 1948 se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sería muy interesante que ustedes puedan leerla porque esos son principios básicos que hasta 1948 no eran aceptados en todo el mundo y que sin embargo a partir de entonces marcaron un antes y un después para el derecho internacional en todo el mundo. Para el tópico, ustedes tendrán una capacitación específica. Sin embargo, déjenme decirles que es muy importante que vayan leyendo, aunque sea un poco, de la Convención para la Eliminación de todas formas de tortura, que adjuntamos también en el link de la descripción, como así también las leyes Mandela. Las leyes Mandela son estándares mínimos y universales que establecen las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Es decir, cualquier condición
que sea inferior a esos estándares es considerada una violación al derecho internacional. La interpretación de todos estos acuerdos, de todos estos instrumentos internacionales, no queda a la interpretación arbitraria de los estados. Está regulada por la Convención de Viena y también la adjuntamos en el link. Lo que deben recordar ustedes es que todo documento que ustedes realicen, toda intervención oral o escrita que ustedes tengan, todo discurso, toda negociación, debe ajustarse a estas normas. Es decir, todo documento que ustedes hayan ratificado como estados, y recuerden que la Declaración Universal de los Derechos Humanos está ratificada por todos los países, no puede ser ignorada bajo ningún contexto. Ahora, respecto a la parte de oratoria, negociación y estrategia, primero me gustaría que tengan algo en claro. La oratoria no es simplemente hablar bonito, la oratoria no es simplemente hablar con palabras complejas. Y de hecho muchas veces hablar con palabras complejas puede ser contraproducentes. Ustedes tienen que tener en claro varias cosas. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Y como todo proceso de comunicación, ustedes tienen que identificar varios elementos claves. Primero, si no lo hicieron antes, yo quiero que se imaginen estando en el día del modelo. Ustedes van a tener una credencial con su nombre, con la bandera de su país. Ustedes van a estar sentados alrededor de otras personas de su edad que van a tener también otras credenciales, otras banderas y van a representar a otros países. Van a estar todos juntos de traje, vestidos formales, así como nosotros, y van a tener que debatir durante 3 arduas jornadas. En este sentido, lo que va a valer es la capacidad que ustedes tengan para, en base a lo que conocen de su país, de su historia, de su política, de los intereses que tiene su nación respecto al tópico a tratar, cómo van a establecer las alianzas con los otros países. Y para eso yo les recomiendo que hagan algo clave. Una vez entiendan los conceptos políticos, de qué es lo que piensa su gobierno, de cuáles son sus principales aliados, les recomiendo que agarren la lista de los países miembros del Consejo Económico y Social y entonces cataloguen cuáles son, identifiquen estos 3 destinatarios. Como todo proceso de la comunicación, ustedes tienen un destinatario. Tienen por un lado los proreceptores o aliados, que van a ser aquellos que van a estar predispuestos a escuchar el mensaje y la postura que ustedes tienen. Van a estar los paradestinatarios, que son aquellos países neutrales que no se deciden todavía sobre una postura u otra. Y por otra parte van a tener contradestinatarios, que son aquellos países rivales que no van a estar de acuerdo con la postura que ustedes brindan en el tópico. ¿Por qué es importante esto? Porque la idea es que ustedes en cada uno de los discursos, de las intervenciones, porque recuerda que no solo dan discursos extensos, sino que van a hablar a lo largo de las jornadas, identifiquen y den un mensaje que pueda ser escuchado tanto por los proreceptores, los parareceptores y los contrarreceptores. Es decir, por los países aliados, por los países neutrales y por los países rivales al suyo. Una vez tengan identificados estos destinatarios, ustedes tienen que crear, y mejor tenerlo de antemano, crear un mensaje que a los proreceptores o prodestinatarios, es decir, los países aliados, refuerce esa idea de unión. Les doy un ejemplo. Si les toca, por ejemplo, Alemania, un país que es cabeza de la Unión Europea, sería muy interesante que ustedes den un mensaje de unión a nivel regional, de unión, de integración, de lucha conjunta en pos de alcanzar mejores estándares para los sistemas penitenciarios. Por otra parte, para los contradestinatarios, es decir, los países rivales, ustedes pueden abordarlo de 2 maneras. Pueden abordarlos desde la amenaza, lo cual no nos parece recomendable bajo ningún punto de vista, o desde la agresividad, o pueden abordarlo desde una contundencia entendida como un mensaje claro, un mensaje definido e imponente, que no es lo mismo que agresivo. Y por otra parte, probablemente lo más complicado, tarea que ustedes tengan, es llegar a los paradestinatarios, estos países neutrales. Para ello yo lo que les recomiendo es que utilicen, por un lado, las alianzas ya establecidas con sus aliados para mostrar ante la comunidad internacional que su postura es sostenida, es defendida por numerosos países y que hagan uso de la razón, que hagan uso de razones históricas que quizás involucren a otros estados, que mencionen, por ejemplo, hechos trágicos que ocurrieron en un país y que generaron un cambio en alguno de esos países neutrales para conciliar las posturas diferentes que puedan tener e integrarlos en su grupo. Recuerden que en el momento de las consultas oficiosas probablemente ustedes se dividan para la redacción del anteproyecto y sería excelente que ustedes puedan obtener un gran grupo que los respalde en su postura. Por otra parte, es probable que a algunos de ustedes les toquen países que abiertamente se manifiesten en contra de los derechos humanos
o de alguna de las cuestiones fundamentales y de los principios rectores del derecho internacional. Ustedes piensen que en ese caso van a tener que actuar con mucha astucia y no simplemente van a pronunciar en contra de los derechos humanos, de hecho no lo van a hacer. Lo que ustedes van a tener que hacer es tener la sutileza de dar un discurso pronunciándose aparentemente a favor de los derechos humanos, pero de una u otra forma hacer entender que no es la misma interpretación la que tienen otros países respecto a la que tienen ustedes. Si a ustedes les tocase defender un país, como mencionamos, con falta de estándares en el tratamiento de los reclusos, ustedes pueden decir que con los actuales niveles de pobreza de su país, por ejemplo, no les parece que sea una prioridad tratar a personas que han cometido delitos al no poder siquiera proporcionar para los ciudadanos de a pie las condiciones que se busca y se pretende garantizar para los presos. Pueden establecer las estrategias que ustedes quieran mientras no sean ni abiertamente agresivos ni vayan en contra de los principios que defiende su país. Sé que esta cuestión puede parecer compleja, pero yo les aseguro que con la preparación que buscamos darle de todas las capacitaciones, que con todo el material que tienen disponible, incluyendo una herramienta muy importante que es el manual del Consejo Económico y Social, ustedes van a poder ir al modelo preparados con toda la información necesaria. Me gustaría mencionarles además unas cuantas cuestiones, por ejemplo, que ustedes pueden llevar las anotaciones que consideren necesario, pueden llevar fotocopias, pueden llevar carpetas, imágenes impresas, todos los recursos que ustedes quieran. Los dispositivos electrónicos no están permitidos salvo en momentos específicos de refrigerio o donde se les sea indicado por las autoridades, pero toda la información impresa puede ser utilizada. No hace falta que ustedes memoricen cosas y aunque en algunas ocasiones, por ejemplo cuando mencionan su país, van a tener que responder obligatoriamente de forma improvisada, todo pueden escribirlo, pueden anotarlo y pueden llevarlo con preparación. Cabe destacar que las fechas del modelo serán los días 4, 5 y 6 de agosto. Igualmente cuentan con las redes oficiales del modelo y pueden comunicarse con nosotros a través de cualquiera de estos medios. El Consejo Económico y Social es un órgano muy lindo, muy divertido y si ustedes llegaron hasta acá en el video, significa que seguramente tengan muchas ganas de asistir. Probablemente tengan dudas, tengan consultas. Yo lo que les quiero transmitir es la seguridad de que en todas estas capacitaciones hemos diseñado un proceso para que todas las consultas que tengan sean respondidas. Seguramente además tendremos capacitaciones asincrónicas donde podrán hablarnos, podremos charlar y toda duda que les quede ser resuelta. Es un gran honor para nosotros que ustedes puedan participar del encuentro. Así que esperamos verlos a todos ustedes los días 4, 5 y 6 de agosto. Los esperamos